Somos viajeros del tiempo, pero viajamos solamente hacia adelante. Este presente que vivimos hoy, esta realidad que nos rodea, está construida por todo nuestro pasado. Somos producto de una sucesión de generaciones que nos dieron origen. Y eso es lo que el genealogista quiere saber. ¿Cuál es nuestra sucesión de generaciones particular? Muchos dirán, ¿y qué importa de quiénes descendemos? Lo importante es quiénes somos nosotros hoy. Porque así descendamos de un noble o de un campesino humilde, lo importante es lo que nosotros hagamos hoy. Y es cierto. Pero entonces, ¿por qué tanto interés en conocer nuestros antepasados? Porque sea cual sea nuestro pasado familiar nos estructura, nos da orden y posicionamiento. Ese pasado, esa película ya filmada, esa foto ya sacada, es lógicamente una ficción, pero una ficción necesaria. Es nuestra historia personal. Es lo que el paso del tiempo y lo limitado de nuestra existencia nos ha impedido conocer. Es lo que vamos a investigar ahora. Y el legado que le dejamos a nuestros descendientes. Comenzamos entonces la búsqueda de nuestros ancestros franceses. ¿Qué tenemos? El nombre de un abuelo, un lugar de nacimiento, una fecha. Casi siempre estos son datos familiares, imprecisos a veces. Quizás tengamos el nombre, pero no el nombre completo, y en lugar del lugar de nacimiento, una región aproximada. Y en lugar de una fecha exacta, una posibilidad en el tiempo. Pero ya esos datos son suficientes para comenzar a buscar. Primero juntemos todo. Álbumes de fotografías, cartas familiares, notas, documentos antiguos, todo lo que nos pueda dar información. Hablemos con las personas más ancianas de la familia, los que puedan tener memoria de sus padres o abuelos. Juntemos referencias, anécdotas, informaciones. Tomemos nota de todo esto o grabemos nuestras conversaciones con ellos. Y hagamos en un papel o en un archivo aparte un resumen escrito de todo lo que tenemos por tradición oral. Luego, clasifiquemos los datos. Este es el punto de partida hacia la aventura. Juntemos todos los datos que tenemos y hagamos nuestra primera clasificación de datos. Hay dos tipos de clasificaciones de datos, las que se basan en suposiciones y las que se basan en evidencias. Por supuesto, nuestra primera clasificación se va a basar en suposiciones. Entonces tendremos que buscar las evidencias. Pero cuidado, no todo lo que se ve en Internet es cierto. Hay programas como GEDCOM u otros basados en GEDCOM que enlazan, conectan datos de diferentes genealogías y, bueno, son programas muy buenos porque nos permiten descubrir ancestros que no sabíamos que los teníamos. Pero no son las fuentes originales, son datos que alguien subió y posiblemente estén bien o posiblemente no. No lo sabremos hasta que no lo hayamos verificado por nosotros mismos. Por eso, ahora llegamos a una parte importante de nuestra búsqueda de evidencias.
Ningún dato es correcto hasta que lo hayamos verificado fehacientemente. Bueno, y para todo esto es necesario cruzar informaciones. Muchas veces un documento nos puede dar una fecha y otro documento otra fecha. Un documento nos puede dar un nombre y otro documento otro nombre. Mucha gente no ha usado su nombre de bautismo o de nacimiento durante toda su vida. Han usado simplemente otro nombre. Yo tengo en mi familia dos ejemplos típicos de esto. La primera esposa de mi abuelo Gastón se llamó para todo el mundo Eugénie d'Artevelde, y en sus documentos argentinos, en sus entradas y salidas del país, fue siempre Eugénie d'Artevelde. Pero cuando fui a buscar su acta de nacimiento, me encuentro con que se llamaba Clémence. Mi bisabuela paterna, a su vez, era para todo el mundo Aline, pero en todos sus documentos encuentro que se llama Adeline. Cuando hayamos logrado la primera clasificación basada en suposiciones, tenemos que ir a la búsqueda de evidencias que confirmen o refuten esta clasificación. Para esto debemos buscar en orden cronológico primero las partidas de bautismo o nacimiento, luego las de matrimonio y luego las de sepultura o defunción. Para buscar un acta civil hay que conocer el nombre de nuestro antepasado, aproximadamente la fecha de nacimiento, y el lugar, la ciudad o la comuna donde puede haber nacido. Muchos dicen, sí, mi bisabuelo era francés, pero no sé de dónde. Bueno, Francia tiene 27 regiones, 101 departamentos y 38.000 comunas. Pero, claro, esta es la división política actual de Francia. Cuando nosotros buscamos antepasados, nos vamos a la Francia de los siglos XIX, XVIII o XVII. Antes del Ancien Régime, Francia se dividía en provincias. Eran más o menos 33 provincias y fueron modificando su límite territorial con el tiempo. Unas se perdieron, otras se anexaron y así sucesivamente. Por ejemplo, el norte de los Pirineos perteneció hasta el siglo XIV al reino de Navarra. Alsacia y Lorena, Alsace y Lorraine, en 1871 se anexaron a Alemania y en 1918 volvieron a recuperarse. Niza y Saboya pertenecieron al reino italiano de Cerdeña. Estas provincias se dividían en diócesis y parroquias. El nombre de esas parroquias se conserva aún hoy en las actuales comunas. Una comuna es una colectividad territorial que puede ser una ciudad grande, un pueblo pequeño o una aldea. En el siglo XVIII, Francia era el país más poblado de Europa. Tenía 28 millones de habitantes. París tenía 650.000, ciudades grandes como Lyon tenían 150.000 y Marsella y Bordeaux unos 110.000. Y también había pequeñas poblaciones de 500 o 600 habitantes. Muchas de esas comunas no son las mismas de hoy. Pueden haber cambiado el nombre, haberse fusionado con otras comunas o haberse dividido en nuevas comunas. Por lo tanto, es importante buscar alguna información relacionada que nos dé al menos una pista de alguna región geográfica. Localizar la ciudad o la comuna es un dato fundamental. Locom France es un excelente buscador de comunas actuales. Ponemos el nombre de la comuna y nos da inmediatamente el departamento al que pertenece. Pero también necesitamos las comunas antiguas. Este sitio, Le Commune de la France, nos da una búsqueda en las comunas actuales y antiguas. Escribiendo aquí el nombre de la comuna que deseamos, hacemos clic en Rechercher y nos lleva directamente al departamento al que la comuna pertenece. Una vez en el departamento, hacemos clic en los archivos departamentales y aquí empezamos nuestra búsqueda.
Si la referencia es una ciudad importante, pero el nacimiento no está allí, es muy probable que se encuentre en alguna ciudad cercana. Muchas veces en la memoria familiar queda la ciudad principal, pero no la localidad secundaria. Para mi familia, mi abuelo Gastón era de Nantes, pero en realidad nació en Indre, a 10 kilómetros de Nantes. La genealogía francesa es una de las más generosas del mundo en datos e informaciones. Los archivos departamentales franceses han puesto online la mayoría de sus datos, con el límite de antigüedad que la ley les permite de acuerdo a los distintos tipos de documentos. Vamos ahora a hacer una demostración práctica. Cómo buscar un acta del Estado civil en línea. En este caso vamos a buscar al padre de mi abuela materna, René Godinot, de quien sé, por otros documentos, que nació en una ciudad que se llama Cholet, en una fecha aproximada entre 1865 y 1868. Entramos entonces al sitio Les Communes de la France y en el buscador de comunas ponemos Cholet. Nos lleva al departamento de Maine-et-Loire. Una vez en el departamento, vamos a los registros del Estado civil. Y allí buscamos, según las instrucciones del sitio, la comuna Cholet. Una vez en la comuna, nos vamos a las tablas decenales entre 1863 y 1872 y iniciamos una búsqueda por orden alfabético en la letra G hasta ubicar el nombre Godinot. Y aquí está. Godinot René Michel, nacido el 20 de abril de 1867. Volvemos entonces al Estado civil y nos dirigimos a los nacimientos del año 1867, que es lo que estamos buscando, y nos ponemos a buscar página por página en el libro hasta encontrar la fecha 20 de abril, donde está esa acta de nacimiento. Una vez allí, llegamos a la fecha y aquí está. Aquí está el acta de nacimiento de René Michel Godinot. Entonces ahora tenemos los datos completos. Nacido el 20 de abril de 1867 a las 11 de la mañana en el departamento de Maine-et-Loire, y el nombre de sus padres fue Alexandre Godinot y Berthe Marie Le Pelletier Richard. Objetivo de búsqueda logrado. Lo que no está online también se puede pedir a los respectivos departamentos o comunas por email o por correo postal. ¿Cómo escribir una carta a los archivos departamentales de Francia? En esta dirección encontrarán todos los modelos de carta que necesitan. Tiene una versión en francés, una en español y otra en inglés. Aquí encontrarán todos los modelos de pedidos de actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Las actas civiles del Estado Civil de Francia están escritas en francés. Siempre cuando uno investiga genealogía francesa es bueno saber un poco de francés. Pero claro, en el caso de no entenderlas, el sitio, por ejemplo, FranceWeb, tiene un servicio de traductores gratuitos, benévolos. Se les paga con nuestro agradecimiento. Pero claro, no hay que olvidarse de agradecerles. Ahora bien, no hay que confundir un texto para traducir, que es fácilmente legible por cualquiera, a esas formas de escritura antigua que nos impactan, nos choquean, porque las miramos y no entendemos una palabra de lo que dice ahí. No se puede ir a un traductor común y decirle, ¿me puede traducir este texto, por favor? Las escrituras antiguas eran muy distintas a las de hoy. Los idiomas han ido cambiando, evolucionando con el paso del tiempo. Para descifrarlas
se necesita de una disciplina llamada paleografía y de expertos paleógrafos. Por ejemplo, las letras tenían rasgos o trazos diferentes. Aquí vemos un ejemplo de letras del siglo XVI. Esta T puede ser fácilmente confundida con una F. La O no era una letra cerrada, quedaba abierta y podría pasar hoy como una U. La U y la V eran isomorfas, se escribían igual. Esta H podría ser una S, y la S se escribía así. Y vean la particular forma de trazar la E. Dado que el papel era muy caro, se usaban mucho las abreviaturas y las contracciones de palabras. Veamos aquí un ejemplo. ¿Qué dice aquí? H-A-N-S, ans, que es una abreviatura de habitants, que hoy se dice habitants, habitantes. Y aquí, esta primera letra que parece un 9 en realidad es una C con una barra, y es la contracción de con o com, como en construcción, commandement, commandant. O sea que aquí dice com, como. La abreviatura de las letras GN, como en Guignol, Armagnac, Rossignol, era una N con una tilde arriba, lo que dio origen a la letra ñ que se incorporó al alfabeto español. Volverse un experto en paleografía es algo que insume mucho tiempo y mucha práctica. De modo que es recomendable recurrir a los expertos de Frankenweb. Ellos cuentan con expertos benévolos que hacen traducciones paleográficas gratuitas. Las actas de nacimiento de antes de 1793 eran actas de bautismo, es decir, documentos parroquiales. ¿Qué encontraremos allí? En principio, antes de 1793 no había tablas decenales. Apenas nacía un niño, era urgente bautizarlo, y si no se podía hacer en la parroquia correspondiente, se iba a la vecina más cercana. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amén. En estas actas encontraremos el lugar y la fecha de nacimiento, los nombres del recién nacido, los nombres de sus padres, su profesión y a veces su edad y lugar de residencia, los nombres de padrinos y madrinas y los lazos de parentesco que puedan unirlos al recién nacido. En las actas de nacimiento civiles, las posteriores a 1792, encontramos el lugar, la fecha y la hora del nacimiento. Hay que fijarse bien en lo que dice, porque muchas veces el niño nacía después de horario de cierre del ayuntamiento y lo registraban al día siguiente. El nombre del recién nacido, y allí también estarán los nombres de los padres, su edad y profesión u oficio y su lugar de residencia. Siempre es el padre el que viene a declarar al recién nacido en presencia de dos testigos. En caso de su ausencia, por estar en un frente de batalla u otro motivo, o de ser una madre soltera, será el abuelo materno o la abuela del recién nacido quien haga la declaración. ¿Cómo se registran los nacimientos de mellizos en las actas civiles de Francia? El Código Napoleón, promulgado en 1804, ya establecía que debía registrarse la hora del nacimiento, con lo cual quedaría sobreentendido que a diferentes horas de cada mellizo se debían hacer diferentes actas. Y luego la Instrucción General relativa al Código Civil de 1955, actualizada en 1999, establece que un acta de nacimiento distinta debe ser emitida para cada uno. ¿Y quién sería el mayor de los dos? Desde muy antiguo, desde la época medieval, se consideró siempre al primero en salir del vientre materno como el menor y al segundo como el mayor o más viejo. Saber quién era el mayor en la época en que heredaban solo los primogénitos era muy importante. Desde un punto de vista científico, si son mellizos, o sea, concebidos en dos embriones separados por dos espermatozoides y dos óvulos diferentes, entonces uno de los dos debería nacer primero.
siendo gemelos u homocigotas concebidos por un óvulo y un espermatozoide en un solo embrión que después se divide, se denominan ex equo, parejos en edad. La ley francesa, sin embargo, dice bien claramente que, desde el punto de vista del estado civil, el primer gemelo o mellizo es el que ha venido al mundo en primer lugar. Los registros de niños asistidos por la caridad pública comprenden los hijos abandonados por padres identificados, los huérfanos y los niños expuestos en lugares públicos sin filiación conocida. Estos son los enfants trouvés. En París están los archivos del Hôpital des Enfants Trouvés de 1639 hasta 1918. Son comunicables los archivos por orden alfabético o por fecha de admisión. Los repertorios de admisión, por orden alfabético, son consultables en línea de 1742 a 1911 en el sitio web de los archivos departamentales de París. Otro archivo en línea de Enfants Trouvés muy importante es el del departamento de Rhône, y especialmente los archivos comunales de la ciudad de Lyon, que guardan documentos del Hôtel Dieu y la Charité desde el siglo XVII y de los hospicios civiles desde 1802. Aquí podemos ver un archivo del 2 de abril de 1797 de la Charité de Lyon. Hemos recibido, por nota del ciudadano Rosary, director administrativo, una niña de edad de un día, expuesta ayer a las 8:15 de la noche en la puerta del hospicio de Vieillards et Orphelins de Lyon, sobre el banco de piedra al costado de la campana. Dicha niña tiene por ajuar 2 cofias, una de seda, fondo marrón, con rayas lilas, blancas, azules y verdes, decorada con encajes, y con un lazo rojo en seda. La otra en franela de algodón blanca, cubierta en trozos de algodón también blancos. Un vestidito en tela blanco, un pedazo de tela blanco sobre la cabeza, bordado con las letras rojas ID, un trapo cosido, un pañal gris oscuro, tejido en lana, y una banda nueva tejida en algodón, con una nota conteniendo estas palabras: una niña nacida hoy no ha sido bautizada. Luego del proceso verbal, firmado Paydard, juez de paz del cantón de Ley, registrado en la oficina civil de esta comuna y apellidada como Si Derrière. Muchos de estos niños eran marcados por sus madres con un rosario, una medalla o inscripciones bordadas, con la esperanza de reconocerlos luego y poder recuperarlos. De hecho, muchos de ellos fueron restituidos a sus padres. Las actas de matrimonio son las más completas en información y las más interesantes para las búsquedas genealógicas. Antes de la Revolución Francesa, en el Ancien Régime, el matrimonio era la bendición nupcial, un acto solemne y un sacramento. El vínculo era indisoluble y permanente, aunque hubiera separación de cuerpos. Desde épocas muy antiguas, desde el medioevo o antes, casarse era más un contrato entre familias que un acto de amor. Es por eso que se requería siempre la autorización paterna de ambos cónyuges. La Iglesia tendía a facilitar el acto matrimonial para ordenar moralmente a la sociedad y disminuir el concubinato y los hijos ilegítimos. No pedían el consentimiento paterno, era solamente necesario el consentimiento de las dos partes, y la edad mínima que habían puesto para casarse era 12 años para las mujeres y 14 años para los varones. El rey, en cambio, no se contentaba con la publicación de bandos en las puertas de las parroquias. Pedía el estricto consentimiento paterno hasta los 25 años en las mujeres y 30 años en los hombres, bajo pena de anularles el matrimonio o desheredarlos. Según el calendario litúrgico, no podían celebrarse matrimonios durante el Adviento de diciembre o durante la Cuaresma de marzo. Pero durante los meses de enero y febrero había una gran cantidad de celebraciones nupciales.
Hasta 1639 se necesitaba autorización de los padres a cualquier edad. A partir de ese año, pasada la mayoría de edad, ya no se requería autorización. La mayoría de edad matrimonial, que no tiene que ver con la civil, que era 25 años para ambos, era 30 años para los hombres y 25 para las mujeres. A partir de 1639 se instala la costumbre de las sommations respectueuses, actas de respeto. Después de la mayoría de edad, había que enviar a los padres un acta que se hacía ante un notario y en la cual se pedía respetuosamente el consejo de los padres ante la decisión del matrimonio, y había que enviarla 3 veces y esperar 15 días su respuesta. Esto no invalidaba el matrimonio, aunque los padres se negaran, era igualmente válido, pero ocasionaba una demora con la intención de que se reflexionara bien sobre la decisión a tomar. También se hacían contratos matrimoniales antes de la celebración de la boda, que eran actas notariales donde se detallaba la dote aportada por la novia, los bienes del marido y hasta el ajuar matrimonial completo. Aquí vemos un contrato matrimonial de Toulouse de 1720 con 10.000 libras de aporte, en el cual el padre del futuro esposo se compromete a entregar 6.000 libras y la madre de la futura esposa 4.000. Y aquí vemos una madrina en esta estampa de Basse Normandie de 1830 trayendo en un carro el ajuar completo de la novia. En el sur de Francia, que se regía por el derecho escrito o romano, los intereses de los cónyuges estaban totalmente separados. No existían los bienes comunes. La mujer es totalmente ajena a los asuntos del esposo. Los bienes de la mujer son la dote que le dan sus padres y tiene carácter de totalmente inalienable. Ella no podía dar la dote como garantía de los negocios de su marido. Eso estaba prohibido por ley. Y a su vez, si el marido quería disponer de algún monto de la dote, debía hacer una hipoteca contra sus bienes personales y pagarla con intereses. Por otra parte, la mujer no podía renunciar por ley a la hipoteca en favor del marido. Era costumbre aportar al matrimonio un cofre de mariage, donde la mujer guardaba toda la dote o parte de ella. Los había sencillos y humildes, o más ricamente elaborados. Este era un sistema íntegramente dedicado a la conservación de los bienes familiares. En el norte de Francia, en cambio, que se regía por el derecho de costumbres, los cónyuges tienen todos sus bienes adquiridos aportados en común a la sociedad conyugal. En general no existía el sistema de dotes, pero si había dotes para las hijas, éstas se incorporaban íntegramente a los bienes matrimoniales comunes. Obviamente la ventaja de este sistema es que había más flexibilidad para disponer de los bienes comunes, realizar inversiones y, por ende, acrecentar los patrimonios. En las actas de bendición nupcial podemos encontrar los nombres, apellidos, edades, profesiones y lugar de residencia de los futuros esposos, nombres de los padres, situación matrimonial de los esposos, soltero, viudo, viuda, y si hay alguna dispensa eclesiástica por parentesco entre los futuros esposos. El derecho canónico era muy celoso de las posibles relaciones consanguíneas. Tíos, sobrinos, primos, primos segundos, primos terceros, etc. Tampoco podían casarse los parientes políticos, suegros, yerno, nuera, cuñados, concuñados, etc. Y tampoco podían casarse los que tenían afinidad espiritual. O sea, el padre de un bautizado no podía casarse con la madrina del bautizado, ni el padrino con la madre del niño bautizado. Estos impedimentos el derecho canónico los eliminó en 1983. Pero igual en aquella época otorgaban dispensas que permitían a la gente casarse.
El único problema era que eran muy costosas. A partir de 1792, el matrimonio será únicamente un acto civil. La Revolución Francesa cambia todo. Como revolucionarios que eran, liberan todas las prohibiciones. A partir de 1792, regirán las siguientes disposiciones. La Revolución Francesa fija la mayoría de edad matrimonial en 21 años para ambos cónyuges. Pero en 1804 el Código Napoleón vuelve a establecer la autorización paterna. La mayoría de edad se fija en 25 años para hombres y 21 para mujeres. Después de esas edades quedan libres para casarse, pero enviando actas respetuosas a los padres. Una modificación del Código Civil en 1907 cambia las edades a 21 años para ambos y en 1933 se eliminan las actas respetuosas. Y en 1974 la mayoría de edad matrimonial se baja a 18 años para ambos y las mujeres entre 15 y 18 años pueden casarse pidiendo autorización paterna. Y en el año 2006 se elimina la posibilidad de autorización paterna antes de los 18 años. En las actas de matrimonio civil encontramos nombres, edades, profesiones y lugar de nacimiento y residencia de los esposos, iguales datos de sus padres, nombres, edades y oficios de los 4 testigos requeridos por ley, y si establecieron un contrato de matrimonio. En un acta civil, las menciones marginales son la descripción de aquellos eventos que se producen después de la confección del acta. Desde principios del siglo XIX, cuando se producía un matrimonio o un fallecimiento, se enviaba una copia a la mairie donde estaba registrado el nacimiento de esas personas y se anotaba ese matrimonio o ese fallecimiento como mención marginal en el acta de nacimiento. Una de las intenciones de esto era disminuir los intentos de bigamia, porque al pedir el acta de nacimiento de los contrayentes, entonces aparecía el matrimonio anterior como mención marginal. Pero las menciones marginales tienen además muchos otros motivos. El reconocimiento de un hijo natural, la legitimación de un hijo por matrimonio, aquí vemos una legitimación de un hijo por matrimonio, los divorcios, los matrimonios o nuevos matrimonios después del divorcio o viudez, las adopciones y adopciones por el estado de niños abandonados, las defunciones, los cambios de nombre y las correcciones al acta en general, como esta que vemos aquí. Las menciones marginales son una fuente de datos importante para la genealogía francesa, pero por ley no pueden publicarse menciones marginales que tengan menos de 100 años de antigüedad. Antiguamente se abreviaba mucho en las escrituras. La tinta y el papel eran muy caros. Y bueno, las actas civiles francesas entonces contienen muchas abreviaturas y hay que saber reconocerlas. Por ejemplo, los meses del año se abreviaban así. Y estas son otras abreviaturas. Desde épocas muy antiguas se hacían censos,
porque los reyes necesitaban saber a quién cobrarle impuestos, cuánto iban a recaudar y cuántos hombres contaban para la guerra. Más tarde fueron usados también para estadísticas demográficas e índices de alfabetización. En los censos podemos encontrar una fotografía clara de una familia en un momento determinado. Nombres de los principales de la casa, sus hijos, los abuelos, parientes colaterales y hasta empleados domésticos. Sus edades, nacionalidades, estado civil, profesiones y si sabían leer y escribir. Un dato muy importante es que en muchos encontramos el lugar o la comuna de nacimiento de ellos. En el sitio Les Communes de la France encontrarán una lista de todos los censos disponibles en línea publicados por los departamentos franceses respectivos. Estos son interesantísimos recursos de búsqueda. Casi todos los departamentos tienen los registros de reclutamiento militar en línea. Podemos encontrar nombre y apellido, nombre de los padres, fecha y lugar de nacimiento, domicilios, profesión u oficio y grado de instrucción. Y lo que es muy interesante, toda su historia militar. Pero el Ministerio de Defensa de Francia tiene por medio del Service Historique de la Défense guardados más de 900.000 dossiers individuales del ejército, la marina y la aviación de Francia, de oficiales, subalternos y soldados. Han empezado a poner algunos en línea y el resto se puede consultar en las salas de lectura o pedirlos por correo postal o por email, y les aseguro que los envían. Yo puedo atestiguar de la importancia de este tipo de documentos que son realmente muy valiosos. Yo buscaba al padre de mi tatarabuelo, Laurent René Briand, y no tenía ninguna información de dónde había nacido. O sea, busqué en todos los lugares posibles y no lo podía ubicar. Según la partida de nacimiento de su hijo, mi tatarabuelo, él había tenido como capitán una goleta que se llamaba La Fanchette. Entonces se me ocurrió escribirle a la Marina de Brest, porque ellos eran todos de Brest, para pedirle datos de la goleta. A los 15 días recibí esto. Briand Laurent René, nacido en Saint-Servan el 14 de junio de 1779, talla 1,70 m, pelo castaño, hijo de Georges Cyprien Briand, canadiense, y de Anne Dugast, casado con Louise Félicité Turgot, recibido el 19 de diciembre de 1814 en Brest como capitán de largo curso. Gracias a esto pude remontar 6 generaciones más hacia atrás, hasta la última posible. Como verán, este tipo de documentos es muy valioso y recomendable. Aunque no estén en línea, es importante pedirlos. Casi todos los actos civiles y comerciales en la época de nuestros ancestros, incluso un pequeño préstamo de dinero a un vecino y el recibo de la devolución del dinero, también requerían de un acta notarial. No es fácil buscar un dato en las actas notariales. No todas están en los archivos departamentales y pocas están en línea, porque un notario las guardaba en su estudio y después este estudio era vendido a otro notario. Pero bueno, las pocas que podamos encontrar son muy valiosas. Sabiendo de la existencia de un acta, generalmente hay que averiguar el nombre del notario y, si fuera posible, la oficina de registro, o buscar en la comuna entre todos los notarios hasta encontrarla. Antes de la Revolución Francesa, las actas notariales están en la serie E de los archivos departamentales. El registro de control de las actas está en la serie C. Después de la Revolución Francesa, todos los registros notariales están en la serie Q. Las actas notariales a las que podemos tener acceso son contratos de matrimonio, actas de respeto, el pedido de consejo paterno sobre un matrimonio, testamentos, inventarios después del fallecimiento, alquileres y venta de propiedades,
Actas de notoriedad, por ejemplo, acreditar la identidad ante un notario con testigos por no tener acta de bautismo o de nacimiento. Recibos en general de alquiler por préstamos o cualquier transacción comercial. Y en el Ancien Régime, declaraciones de embarazo, declaración de grossesses. Declaraciones de embarazo. ¿Qué era esto? Bueno, debido a la gran cantidad de infanticidios, abortos y abandono de niños que había en la Francia de los siglos XVI y XVII, por un edicto del rey Enrique II, todas las mujeres solteras o viudas debían hacer una declaración oficial de sus embarazos, bajo penas severísimas en el caso de no cumplirla. Hay que tener en cuenta que en los siglos XVI y XVII, para una mujer quedar embarazada y tener un hijo ilegítimo era prácticamente quedar totalmente marginada de la sociedad, y muchas preferían no tenerlo. Enrique, por la gracia de Dios, rey de Francia, a todos los presentes y por venir, salud, porque muchas mujeres han concebido niños por medio deshonestos, o también persuadidas por malas voluntades y consejos, disfrazado, ocultado y escondiendo sus embarazos sin exponer ni declarar nada, y al llegar los tiempos de su parto y la entrega de su fruto, ocultan su alumbramiento y luego lo ahogan, lo magullan y además lo eliminan, sin haberles hecho impartir el sacramento del bautismo, y hecho esto, los arrojan en lugares secretos e inmundos, o los entierran en tierra profana, privándolos por tales medios de la sepultura habitual de los cristianos. Ordenamos que toda mujer que se encuentre reconocida culpable de haber celado, cubierto y ocultado tanto su embarazo como su parto, sin haber declarado el uno o el otro, y sin haber tomado testimonio suficiente del uno o del otro, como de la vida o la muerte de su niño después de salir de su vientre, y luego encontrar al infante haber sido privado tanto del sacramento de bautismo como de la sepultura pública habitual, sea tal mujer tenida y reputada de haber cometido homicidio contra su hijo y, por reparación, castigada con la muerte por la pena capital y de tal rigor como la condición particular de su caso lo amerite. Dado en París el mes de febrero de 1556. Las mujeres que declaraban sus embarazos debían hacerlo frente a un juez o, en el caso de París, frente a un comisario. No estaban obligadas a declarar el nombre del padre de la criatura, aunque muchas lo hacían. En ese caso se iba a un juicio con testigos de una parte y de la otra. Si la relación de los amantes era buena y ella consideraba que la promesa de matrimonio iba a ser cumplida, bueno, no hacía ninguna demanda y el tema quedaba terminado. Gen Francesa es una web destinada a la búsqueda de antepasados franceses en idioma español, que tiene también algunos apartados en idioma francés y en portugués. Está en línea desde hace casi 8 años y esta web tiene un foro asociado que está administrado por Cecilia Cuchulutei. En este foro, genealogistas de habla hispana y franceses comparten experiencias recogidas durante su búsqueda genealógica, también información sobre nuevos recursos que aparezcan en la web, y también todo aquel que encuentra dificultades en su búsqueda expresa sus dudas y los miembros del foro tratan de ayudarle en función de su conocimiento y su experiencia. Pero la parte más importante de esta web y en la que hemos dedicado más tiempo y más esfuerzo es sin dudas la sección inmigrantes, que cuenta con una gran base de datos realizada por la genealogista francesa Christiane Bidot-Daudet,
que contiene registros de más de 51 inmigrantes de los departamentos franceses 64, 65 y 40. Christian tomó estos datos directamente desde las fuentes, es decir, desde los libros originales. Una de estas fuentes son registros militares, es decir, listas de jóvenes nacidos en cada departamento francés. En este caso se concentró en el departamento 64, que estaban en condiciones de realizar el servicio militar. Christian extrajo de estas listas a los insumisos, es decir, a aquellos que evadían su situación militar y que generalmente emigraron. También tomó datos de registros generados en consulados franceses en el exterior, entre otras fuentes. Otro recurso fundamental que considero es un tesoro de información son las colecciones de imágenes digitales de registros generados en los consulados franceses ubicados en los países de emigración durante los años de la gran emigración europea. Esta colección de imágenes abarca los consulados ubicados en toda América Latina, incluyendo Brasil. Los libros originales se conservan en los archivos diplomáticos ubicados en la ciudad de Nantes, en Francia. En la actualidad, el sitio Gen Francesa cuenta con más de 51.000 imágenes digitalizadas y en estos momentos estamos trabajando en nuevas colecciones de registros para ponerlas en línea. La tarea de identificar aquellos registros que puedan resultar de interés para los descendientes de inmigrantes franceses que viven en América y de fotografiarlos está a cargo de José Solán, una genealogista francesa, y en muchas ocasiones contó con la colaboración de otras genealogistas que se trasladaron hacia los archivos de Nantes para fotografiar estos registros. Y mi tarea consiste en editarlos y en ponerlos en línea. Todo ciudadano francés residente en el extranjero tenía el derecho de inscribirse en el consulado francés ubicado en el país donde residía. También tenían el derecho de inscribir su matrimonio o el nacimiento de sus hijos en el exterior, es decir, fuera de Francia, para que estos pudieran reclamar posteriormente la ciudadanía francesa. También hubo periodos históricos, en periodos de guerra, donde directamente los inmigrantes franceses estaban obligados a inscribirse en el consulado francés y regularizar su situación militar, porque podían ser llamados a las armas estando en el exterior. Los libros donde se asentaban estos registros fueron trasladados desde los consulados ubicados en el exterior a los archivos diplomáticos ubicados en Nantes. También existen colecciones de fotos correspondientes a renovaciones de pasaportes y de visas para viajar, y en esos registros es posible encontrar a ciudadanos de diferente nacionalidad, de distintos orígenes, que renovaban su pasaporte o visa para viajar. También podemos encontrar información de ciudadanos provenientes de Siria, Líbano, Marruecos, Argelia y Túnez. ¿Por qué? Porque estos países durante un periodo de tiempo fueron protectorados franceses. Entonces tenían el derecho a reclamar también, como cualquier otro francés, la protección del Estado francés en el exterior, y también podían renovar su pasaporte en el consulado francés. Por eso los vamos a encontrar en estas colecciones de imágenes digitales, lo que le da más valor histórico y genealógico a todo este trabajo. Este presente que vivimos hoy y todas las genealogías que estamos construyendo hoy forman parte del conocimiento de todas nuestras futuras generaciones. Vamos entonces a este maravilloso viaje en el que intentaremos conocer nuestra propia historia. Bon voyage.
Nosotros somos tus ancestros. Hemos sufrido, hemos amado, hemos vivido y desde lejos te hemos dado la vida. ¿Nos vas a buscar? Te estamos esperando.